Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, la carta a Pérgamo es una de las 7 cartas que el Señor escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y esta es la tercera carta que conseguimos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y comienza de esta manera. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El Señor en cada carta se presenta a la iglesia de una manera que tiene que ver con lo que Él va a exhortar a la iglesia, con lo que Él le va a decir a la iglesia. ¿Qué significa esto de la espada aguda de 2 filos? Pero normalmente las espadas en la antigüedad eran espadas grandes, anchas, que cuando tocaban a alguien, herían a alguien, lo que hacían era destruir. La idea de esas espadas era destruir, dañar, hacer el mayor daño posible en el cuerpo del enemigo. Pero el Señor se presenta como que tiene la espada aguda. Es una espada fina, con doble filo. Y es una espada que no es para destruir, sino es una espada que el Señor la pone en el preciso sitio donde es necesario. O sea, el Señor usa su espada no para destruir, sino para edificar. Y es una espada de 2 filos, o sea, que tenemos que tratarla con mucho cuidado porque tanto puede cortar para un lado como corta para el otro lado. Eso es el significado de la espada de 2 filos. Es una espada para tocar exactamente donde está la necesidad, donde está el problema. Continúa la carta diciendo de esta manera. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. El Señor le habla a esta iglesia de una manera extraordinaria. Y dice, como le dice en todas las cartas, yo conozco tus obras, porque el Señor ve nuestra fe a través de nuestras obras. Pero también dice que Él conoce dónde mora esta iglesia. Y dice, y Él sabe dónde mora la iglesia. Dice, yo sé dónde mora, donde está el trono de Satanás. O sea, esta iglesia está en un sitio realmente terrible para todo lo que tiene que ver con la verdad y con las cosas de Dios, porque está en el mismo trono del diablo. Y entonces es una iglesia que está siendo oprimida, perseguida. Y vea lo que dice el Señor. Dice, pero retienen mi nombre. O sea, ya retener el nombre del Señor en ese ambiente es algo que el Señor le reconoce a la iglesia que ha sido fiel en ese aspecto, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Ellos permanecen en la fe de Jesucristo, a pesar de todo lo que está alrededor, idolatría, carnalidad, mundanalidad. O sea, podemos decir que en una forma espiritual, la iglesia de hoy en día está en ese lugar donde está el trono de Satanás, donde están tantas distracciones y tantas diversiones que apartan a la gente del tiempo de acercarse a Dios, de buscar la presencia del Señor. Y dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea, había violencia, había muerte. Antipas, el Señor lo llama su testigo fiel, fue muerto. O sea, lo mataron por causa del nombre de Jesucristo en ese lugar. O sea, que era un lugar donde la iglesia está siendo perseguida, oprimida, pero el Señor le reconoce toda la batalla espiritual que esta iglesia está teniendo. Le dice así, pero tengo pocas cosas contra ti. El Señor tiene pocas cosas contra esta iglesia porque no le puede exigir más. Esta iglesia está dando todo lo que tiene, se ha enfrentado a las tinieblas de una manera tremenda. Entonces el Señor le dice, tengo pocas cosas contra ti. Y le dice lo siguiente, tengo pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam? O sea, Dios tiene contra esta iglesia que esta iglesia permite en su seno a los que tienen la doctrina de Balaam. O sea, ellos ¿qué nos dice esto? Esto nos dice una cosa muy interesante, que no es la voluntad de Dios que la iglesia está llena de gente, sino la voluntad de Dios que la iglesia esté llena de gente que realmente
teme a Dios y ande la voluntad del Señor. Entonces el Señor le reclama a esta iglesia que ellos tienen allí a gente que no deben estar, los que tienen los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, es importante esto porque la idea hoy en día de muchos líderes y pastores es tener en la iglesia la mayor cantidad de gente, aunque no sean convertidas. Ellos quizás piensan que se convertirán después o irán a algún mensaje y se convertirán, pero no es así. La iglesia debe estar llena de gente que Dios trae a la iglesia. En la antigüedad, en el libro de los Hechos dice que Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Dios añade a la iglesia lo que han de ser salvos. Pero cuando la iglesia se llena de gente que no es convertida, sino que se llena porque la iglesia le ofrece algunos beneficios, deporte, una como especie de un club para compartir. O sea, ya eso es gente que viene con otro propósito, pero ese no es el propósito de la iglesia. Ahora, con respecto a la doctrina de Balaam se refiere a las personas que toman la iglesia como una fuente de ganancia, como una fuente de utilidad, de prosperidad, como un mercado cautivo a quien venderle cosas, a quien hacer camisetas, a quien hacer eventos para que la iglesia vaya y cobrar, hacer. Entonces son personas que para ellos la iglesia es un mercado cautivo. Esto lo vemos a cada rato. Ahorita se está replicando todas las cosas que están en el mundo, se están replicando en la iglesia, pero ahora con un tinte cristiano, pero no dejan de ser las mismas cosas. Por ejemplo, tenemos que hay discoteca cristiana, que hay librerías que se llaman cristianas, pero en verdad no son cristianas, sino que son librerías que podemos llamar que tienen que ver con cosas espirituales, pero no tienen que ser cosas espirituales de Dios, sino que venden libros cristianos, budistas, de diferentes tipos. Y entonces, porque lo que le importa a los dueños de la librería antes les importaba la librería como un ministerio, pero ahora no, ahora la librería, habrá honrosas excepciones, pero ahora la librería mayormente es un negocio donde venden libros de todas las religiones y de todo para hacer mercadería, para hacer negocio. Con respecto a la doctrina de Balaam, hay un video, tengo un video que explica más abiertamente todo lo que es la doctrina de Balaam y voy a dejar en los comentarios, en la descripción, voy a dejar el link de ese video. Continúa el Señor hablándole a la iglesia de Pérgamo de esta manera. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. O sea, tienen lo que retiene la doctrina de Balaam, pero también tienen lo que retiene la doctrina de los Nicolaitas. O sea, Dios no está de acuerdo con que esa gente esté dentro de la iglesia. Eso es derrota para la iglesia. Y eso es una de las cosas que tiene esta iglesia en estas condiciones es esto, que ellos tienen esa gente allí. Dice, y tienes ahí lo que retiene la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué era la doctrina de los Nicolaitas que aborrece el Señor? La doctrina de los Nicolaitas aparece en la Escritura solamente en este texto. No, en ninguno de los otros libros de la Biblia aparece la doctrina de los Nicolaitas. Y la única indicación que tenemos es sobre el nombre, porque no hay otra referencia que nos pueda llevar a lo que significa la doctrina de los Nicolaitas. Y viene de un nombre griego que es de Nicolaos, que es una expresión griega. Y Nico se refiere al dominio sobre otras personas. Ese se refiere a una clase dominante. Y Laos significa al pueblo, a la gente de a pie, la gente sencilla del pueblo. O sea, el nombre de Nicolaita nos está hablando de una clase que tiene dominio sobre otros. En este caso estamos hablando de la iglesia, de una clase dentro de la iglesia que tiene control sobre otro, como una clase sacerdotal. Y esto es lo que está pasando en muchas iglesias hoy en día, que hay grupos de personas que se apoderan de la iglesia y entonces ellos son los que tienen el control absoluto de la iglesia, lo que hace, lo que no se hace, a quién reciben y a quién no. Y esto
Yo tengo un video sobre la doctrina de los Nicolaitas. Voy a dejar el link en la parte de la descripción y refiere más ampliamente todo lo que tiene que ver con la doctrina de los Nicolaitas para no hacer este video tan largo. El Señor le continúa diciendo a esta iglesia de Pérgamo, le continúa diciendo la siguiente. Dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es importante que nosotros entendamos que cada cosa que haga la iglesia tiene que estar, se va a presentar delante de Dios. Cada cosa que la iglesia va a ser juzgada por delante del Señor. Entonces, es importante que la iglesia tiene que medir sus pasos, medir su camino, porque Dios, no hay nada que vaya a quedar sin ser juzgado. No hay nada que vaya a quedar sin ser pasado por el tamiz de la justicia del Señor. El Señor es justo y el Señor dice, pelearé contra ellos con el espíritu de mi boca. O sea, no va a castigar a toda la iglesia porque no pagará lo justo por los pecadores. Pero los que han incurrido en ese problema, en esa falsa doctrina, en esa falsa enseñanza y en esas falsas prácticas, van a pagar delante de Dios. Continúa así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, el Señor ofrece que a los que, porque hay que vencer sobre todas las cosas que esta iglesia está pasando. La iglesia, los creyentes tenemos que vencer sobre todas las dificultades, porque Dios nos ha capacitado para eso con su Santo Espíritu. Solamente nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos a Dios, permanecer junto a la sombra del Altísimo. Y entonces vamos a vencer porque Él nos va a dar la victoria. Pero nuestra posición es mantenernos, buscar la santidad y buscar hacer la voluntad del Señor. Pero dice, si el que venciere le daré a comer del maná escondido. O sea, en lo que están en la comunión con el Señor, hay un maná para ellos. Es un maná, normalmente el maná es un alimento espiritual, es el alimento del espíritu. El Señor se revela y se comunica con aquellas personas que tienen intimidad con Él, aquellos que se levantan de madrugada a buscar su rostro, a orar, a interceder, a alabar al Señor. El Señor se revela con ellos y le da de su aliento, de su alimento del maná escondido. Y esa es la gente que anda con gozo, que anda con paz, que enfrenta la vida con nueva fuerza, por la razón siguiente de que están habitando la gloria del Altísimo, están buscando su fuerza en Cristo Jesús. Sigue así, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Según los historiadores, en la antigüedad en Grecia, cuando se hacían las Olimpiadas, a los que ganaban las diferentes competencias le daban una piedrecita con un escrito que le daba que significaba que su victoria. Y entonces, y con esa piedrecita blanca, con ese escrito que le ponían, ellos podían entrar al sitio donde se hacía el reconocimiento, se hacía el festejo, se hacía, entonces ellos podían entrar allí. Lo que nos está diciendo el Señor es que Él nos va a dar una piedrecita blanca, Él nos va a dar a nosotros algo para que nos va a reconocer, para que nosotros entremos en el reino de los cielos. ¿Ven? Escrito un nombre, el cual, y ese nombre que el Señor va a poner ahí es nuestro nombre nuevo. La palabra dice que Dios va a darnos a cada uno de nosotros un nombre nuevo. Él también tendrá un nombre nuevo, dice la Escritura. Entonces, es importante que nosotros entendamos todas estas cosas, porque Dios tiene bendiciones para su pueblo, pero bendiciones que no se pueden comparar con las aflicciones del mundo presente. Entonces, vale la pena cualquier cosa que nosotros tengamos que enfrentar, vale la pena cualquier cosa que nosotros tengamos que sufrir, porque no tiene comparación con las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios le bendiga y le bendiga.